Ya estamos en la recta final del libro de Romanos. Iniciamos el día de hoy el capítulo 16, es el último capítulo, pero no por eso deja de ser importante este capítulo. De verdad, es importante por todo lo que nos ha dado el libro de Romanos. Creo que desde el principio he dicho y les he mostrado, y que muchos pastores, muchos predicadores, muchos estudiosos de la palabra de Dios nos dicen que Romanos es la columna vertebral del Evangelio. Y de verdad, mis hermanos, a lo mejor el capítulo 16, estos 16 versículos que vamos a leer en este estudio, que es el 107, a lo mejor va a ser algo que digas tú, pero ¿qué puede tener de columna vertebral o qué puede tener de enseñanza estos versículos? Mas, sin embargo, Dios nos va a ir mostrando cuán importantes también son estos versículos. Por eso lo titulé de esta manera, saludos de agradecimiento. Le quería poner intercesión apostólica, saludos e intercesión, pero bueno, al final fue únicamente el título saludos de agradecimiento. Y tenemos, les decía yo, el capítulo 16, vamos a iniciar con el versículo 1 y vamos a leer hasta el 16, porque no era posible que se cortara esto que está escribiendo Pablo para los hermanos de Roma. Y dice así el versículo 1, inicia de esta manera: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y después ya el 3 empiezan estos saludos hasta el 16 que dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amigo mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amigo mío en el Señor, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ansicrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia y a Nereo, y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Si ustedes se dieron cuenta, mis hermanos, es una extensa lista de nombres, algunos muy difíciles, algunos muy conocidos, algunos muy fáciles de nombrar, mas sin embargo es una lista muy grande de saludos. Pablo lo que no quería era que pasar por alto algún nombre. Y si ustedes recuerdan un poquito del estudio pasado, que Pablo, antes de iniciar con estos saludos, estaba haciendo una petición de oración por él
o para él más bien, y en esa oración les pedía que Dios le permitiera llegar ahí a Roma para después ir a España. Primero Jerusalén, luego Roma y luego España. Mas, sin embargo, eso no sabemos si llegó o no, pero les decía, les pido oración para que me guarde de esos judíos que están en contra de mí. Esa petición pues fue con un corazón contrito, un corazón dolido, porque pues él quería saludar a todos estos hermanos personalmente, ¿verdad? También en su conclusión dice que el Dios de paz sea para todos vosotros, amén, en la conclusión del capítulo 15. Y ahora, antes de finalizar su escrito, Pablo se dedica primeramente a interceder. Si se dieron cuenta, los primeros versículos habla de una intercesión para Febe. O sea, pide la oración y después dice, y también les pido, o sea, intercede por Febe, y después ya continúa a partir del 4 con los saludos. Él estuvo saludando a muchos que no conocía personalmente, mas sin embargo los conocía por su obra, por su trabajo en el Señor. Y de verdad es bueno cuando llega un saludo y dicen, oye, salúdame a fulano de tal que ha ayudado en el Evangelio, que ha predicado el Evangelio, que ha permanecido firme en el Evangelio. Y Pablo era lo que estaba tratando de nombrar, tanto colaboradores como amigos, que pues había escuchado de ellos, hermanos en Cristo. Esos saludos, unos fueron para aquellos que le ayudaron, otros saludos también fueron para sus colaboradores, y otros saludos, aunque no los conoció, también los hizo llegar por el apoyo en sus oraciones. O sea, no nada más recuerden que la ayuda es personal, porque muchas veces dicen, bueno, pero pues si fulano no me ha ayudado en nada, pues vive en Estados Unidos, pero ha estado orando por mí, ha estado orando para que mi fe no me falte, como dijo el Señor Jesucristo con Pedro. Pedro a lo mejor podría haber dicho, pero Señor, mejor manda ángeles y que acaben con todos mis enemigos. Y el Señor, no, yo voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y de verdad, mis hermanos, el saber que alguien está orando por nosotros para que nuestra fe no falte, para que permanezcamos de pie, para que permanezcamos firmes, es hermoso saber que alguien ora por nosotros. Y por eso nosotros también debemos de pagar de la misma manera. Oye, yo no tengo la cantidad para mandar una ofrenda a los misioneros, a los pastores que andan pasando hambres probablemente, pero voy a orar por ellos para que su fe no falte, aún en medio de la pobreza. Y eso es lo que Pablo nos estaba mostrando en estos saludos también. Ahora saluden a fulano de tal, a sultano de tal. ¿Por qué? Pues porque ellos están orando por nosotros. Esa iglesia de Roma tenía algo muy importante, que era una iglesia, la mayoría por gentiles, mas sin embargo una iglesia que estaba firme en el Señor. Entonces Pablo llegaba con esas oraciones y con esos agradecimientos por ese apoyo, por las oraciones y también, si ustedes se dieron cuenta, por el amor entre hermanos en Cristo. Porque había hermanos en Cristo que tenían y expresaban su amor al preguntar, oye, ¿qué sabes de Pablo? Oye, ¿qué has sabido de Pablo? ¿Qué le ha pasado a Pablo? ¿Cómo está Pablo? Entonces, ese amor lo estaban mostrando los hermanos. Y en estos versículos que acabamos de leer, podemos ver ese amor y agradecimiento también que Pablo muestra para con la iglesia de Roma. Pablo estaba siendo agradecido por los hermanos que estaban agradeciendo porque Pablo había sido parte de que el evangelio llegara a Roma. Entonces todo es de tú das, yo doy, tú recibes, yo recibo, y es un mutuo amor entre hermanos que debemos de aprender. Así que no nada más era reprender a los enemigos de la fe, no nada más era señalar a los judaizantes, sino también Pablo toma este espacio para recordar el amor entre hermanos.
porque es importante saber cuánto nos amamos entre hermanos, porque es importante ver de quién puedo depender como un hermano que es verdaderamente aquel que está hombro con hombro a mi lado y que llora también junto conmigo o se goza también junto conmigo. Y es lo que estamos viendo aquí. Pablo sabe que estos hermanos de Roma le aman y él también quiere devolver ese agradecimiento y ese amor con estos versículos. En estos versículos que les decía yo también vemos una demostración de relaciones tanto afectivas como de agradecimiento en gran manera. Porque si ustedes se dieron cuenta, no es fácil, tantos nombres y difíciles. Bueno, en ese entonces a lo mejor no eran tan difíciles, mas sin embargo Pablo tuvo el tiempo para estar nombre por nombre dando un agradecimiento. Eso es un afecto grande, mis hermanos, es un agradecimiento grande, es un amor grande que nosotros debemos de tener entre hermanos, ese amor mutuo. Y ese amor que nos dejó nuestro Señor Jesucristo como una muestra de los verdaderos hijos de Dios. Amén. Porque si ustedes se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo también dijo, si ustedes se aman unos a otros, en eso se mostrará que verdaderamente son, ¿qué? Mis discípulos. Y eso lo dijo en Juan, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les dijo, un mandamiento nuevo les doy. O sea, no nada más les dijo, ayúdense o ámense, no, les dijo, un mandamiento nuevo les doy. O sea, es un mandato, es una ordenanza que nosotros aprendamos lo que dijo el Señor. Que se amen unos a otros como yo les he amado. Somos imperfectos, totalmente imperfectos. Le vamos a fallar al hermano, le vamos a fallar. Si le fallamos a Dios, ¿cómo no le vamos a fallar al hermano? Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo puso por encima las fallas, los errores, los problemas entre hermanos y dice que se amen unos a otros como yo los he amado. Estaba yo leyendo un link que decía, el esposo que más ha soportado a la esposa, todas sus desobediencias, todos sus errores, todas sus fallas, todas sus ingratitudes, es nuestro Señor Jesucristo con su esposa, que es la iglesia. Amén. Gracias, Señor. Así que para que nada más veamos la magnitud del amor entre nosotros que debe de haber, porque sí, nosotros somos una falla caminante. Una falla andante, siempre andamos fallando, equivocándonos, mas sin embargo, dice el Señor, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, y que también se amen unos a otros, porque en esto conocerán todos, o sea, toda la gente, en esto va a conocer que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Oye, pero ¿cómo voy a amar a esta hermana si cada ratito anda fallando? Pues así la tienes que amar. Oye, y a tal hermano, es que de veras, a veces me saca de mis casillas, así lo tienes que amar. Y de pronto dice el Señor, ¿no te has dado cuenta cuánto me has fallado tú? ¿No te has dado cuenta cuántos errores tienes tú? Así es. Y más sin embargo, yo te amo. ¿Y por qué te hace tan difícil amar a un hermano que es igual de imperfecto que tú? Así que el Señor Jesucristo nos da un mandato, un mandamiento. Y eso lo pueden leer ustedes en Juan 13, del 34 y 35. Lo van a leer detenidamente y se van a dar cuenta que muchas veces es lo que nos ha faltado a nosotros. Ese amor que necesitamos, ese amor como Cristo nos ha amado a nosotros. Ese amor de verdad que sobrepasa todo error, todo pecado, toda deficiencia corporal, porque estamos deficientes, estamos mal hechos, estamos inconclusos, porque todavía el Señor no nos ha perfeccionado totalmente. Y por eso es que Pablo, en estos versículos, 16 versículos, vemos ese amor que tiene Pablo sobre los hermanos. Quizá algunos le fallaron, claro, quizá unos no le dieron lo que Pablo esperaba, mas sin embargo él está agradeciendo lo bueno que hacían esos hermanos para con él. Y en estos versículos también vemos el cristianismo en toda la extensión de la palabra puesto en práctica.
Vemos un verdadero cristianismo, mis hermanos. Y es lo que tenemos que aprender de esta carta, de estos 16 versículos que Pablo se está dedicando poquito a poco a que nosotros los entendamos. Es un cristianismo en toda la extensión de la palabra puesto en práctica, no solo por los saludos de Pablo, sino por lo que dice de cada miembro nombrado aquí. O sea, no nada más dice, salúdame a Pedro, a Juan, a Aquila, Priscila, bla, bla, bla. No, nada más dice eso, una lista interminable de nombres, sino también va diciendo qué hicieron cada uno de los hermanos por él. Entonces es un agradecimiento apostólico, un agradecimiento que nosotros como hijos de Dios también debemos de llevar a cabo. ¿En qué me ha ayudado el hermano? No, pues a lo mejor me ha ayudado en la tolerancia, porque gracias a él mi tolerancia está creciendo, mi paciencia está creciendo. Y gracias de verdad por ese hermano. Y si ustedes se dan cuenta, primero, como les decía yo, habla de un agradecimiento e incluso una intercesión por Febe. ¿Quién fue Febe? Una mujer que le había ayudado no nada más a él, sino a muchos. Si ustedes van leyendo los versículos, dice, ayuden a Febe, les pido que ayuden a Febe, que la protejan, que la ayuden, porque ha ayudado también a muchos y a mí mismo. Luego encontramos a una Priscila y Aquila, un matrimonio que dice que expusieron su vida por él. O sea, Pablo está diciendo detenidamente, a cada uno lo está nombrando y está diciendo qué fue lo que hicieron por él para que siguiera de pie. Entonces una oración, mis hermanos, nos ayuda también a que nosotros nos fortalezcamos en fe. Oye, estoy orando por ti. Y dices, ay, gracias, porque sí lo necesitaba. Lo necesitaba porque sí, estoy pasando por un tiempo difícil. Pero a veces estamos tan metidos en nuestros problemas y en nuestra vida cotidiana que nos olvidamos de orar por alguien. O estamos haciendo nuestra oración tan rápido que nada más le decimos, te pido, Señor, que me ayudes, te pido, Señor, que me des de alimento, te pido, Señor, por mi familia, te pido. Y dice el Señor, ¿y tus hermanos en Cristo por qué no pides por ellos? Entonces Pablo es lo que nos está enseñando acá y dice, me ha ayudado Febe, Priscila y Aquila expusieron su vida por mí, Epeneto, fíjense, él se acordaba de la primera alma ganada por Cristo en Acaya. Dice, el primer fruto de Acaya para Cristo. También habla de una María, no sabemos de cuál María, pero se congregaba ahí en Roma y dice, ha trabajado mucho entre vosotros. Una mujer que está trabajando mucho entre nosotros, entre ustedes, perdón. Andrónico y Junias, mis compañeros de prisiones y muy estimados entre los apóstoles. ¿Qué nos enseña aquí? A lo mejor no fue porque estuvieron prisioneros, o a lo mejor sí estuvieron prisioneros, o a lo mejor era porque le llevaban alimento, le llevaban anuncios. Oye, Pablo, ¿sabes qué está pasando en Roma? Está tremenda la persecución ahorita, porque en Roma estuvo muy fuerte la persecución, mis hermanos. Recuerden que Roma tenía el Coliseo Romano, tenía a unos líderes o césares que estaban peleando muy fuerte contra el cristianismo, estaban tratando de acabar con el cristianismo. Entonces Pablo dice, mis compañeros de prisiones y muy estimados entre los apóstoles. Quiere decir que anduvieron ellos visitando también a los apóstoles que estaban pues en persecución, en necesidad, etcétera. Dice, a Amplias, amado mío en el Señor. Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Recuerden que en ese tiempo no había celular. Por si no lo sabían, no había celular, no había teléfono, no había operadoras y pues las cartas iban de mano en mano, a veces tenían que viajar a pie, a veces en el frío, a veces en la lluvia y tenían que ir a llevar anuncios de un lugar a otro, a veces duraban días caminando para llevar el anuncio de cómo estaba tal iglesia o tal hermano. Entonces, de verdad, mis hermanos, esas noticias eran muy importantes para Pablo, porque él de esa manera se enteraba cómo estaba la iglesia de Cristo. Entonces, Amplias, amado mío en el Señor, y Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, dice, Estaquis, amado mío,
Apeles, aprobado en Cristo. Este Apeles, que dice aprobado en Cristo, no nada más estaba siendo aprobado por su cristianismo, por su amor a Cristo, sino porque también había dispuesto su casa para que ahí se compartiera la palabra. Porque dice, saludad a los de la casa, perdón, de Astríbulo, Aristóbulo, o sea, Apeles estaba aprobado en Cristo y Aristóbulo había dispuesto su casa. Dice, saludad a Herodión, mi pariente. Aquí cuando habla mi pariente, quiero poner un paréntesis, no era tanto de porque era hermano, primo, tío, muchas veces se decían parientes porque eran de la misma casa de Israel. Recuerden que era muy importante de qué tribu vienes. Entonces aquí probablemente cuando dice mi pariente es porque venía de la tribu de Benjamín, de cual la tribu era donde estaba Pablo. Pablo era benjamita, Pablo era de la tribu de Benjamín, entonces probablemente es por eso que le dice Herodión mi pariente. Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, unas mujeres que estuvieron trabajando en el Señor y para el Señor. Pérsida ha trabajado, y aquí habla de algo muy importante, dice, ha trabajado mucho en el Señor. O sea, no nada más ha trabajado en el Señor, sino ha trabajado mucho en el Señor. Y qué bueno es cuando dices, no, esta hermana, este hermano, no nada más está trabajando de acuerdo a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. No sé si recuerden aquellos hermanos que dieron más allá de su pobreza, más allá de sus fuerzas. ¿Sí? Entonces aquí encontramos a Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Rufo, escogido en el Señor, y a su madre. Ah, qué bueno, estaba mi mamá también predicando el Evangelio. Rufo tenía una madre también celosa del Evangelio y caminando juntamente con Cristo. Asincrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo y a su hermana Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Probablemente a ellos no conocía muy bien de ellos, entonces, pero no quiso pasar por alto el nombre también y el saludo para con ellos. Si ustedes se dieron cuenta, mis hermanos, es una lista interminable, son muchos, pero Pablo tuvo tanto amor por ellos que se dio el tiempo de nombrar a cada uno de todos aquellos que fueron parte de su trabajo en el ministerio. Cada uno es parte del trabajo en el ministerio. Probablemente tú digas, pero pues si yo no he trabajado mucho, pero eres parte en el ministerio. Porque gracias a que uno llegó a la congregación, de que uno permanece en la congregación continúa y sigue y se sigue extendiendo el evangelio, y a lo mejor tú nada más diste un folletito, pero estás trabajando en el evangelio. Qué bueno que fuera todo como dijeron acá, como dijo Pablo, ha trabajado mucho, ¿no? Pues sí, hay unos hermanos que trabajan mucho, hay otros que trabajan poco, pero todos han sido parte del trabajo en el ministerio. Y también en el ministerio de Pablo, estos hermanos estuvieron trabajando. Cada uno como piedra viva para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno, mis hermanos, porque recuerden que había un problema de que unos querían ser más, otros querían ser menos, y le dijo Pablo, todos son necesarios. Todos son importantes. Cada uno de ustedes está siendo parte de esa piedra espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo. Desde el ojo hasta el cabello, hasta lo más insignificante, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo más importante y lo más hermoso, mis hermanos, que sepamos y que estemos seguros que somos parte del cuerpo de Cristo. Que no seamos una piedra ahí tirada en el suelo que nadie va a usar y que van a pisotear, sino que seamos una piedra que sirva para la edificación del cuerpo de Cristo.
Y esto es muy importante, mis hermanos, que notemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos decir, no, Pablo se estaba vanagloriando de él mismo, de que todos le ayudaron. Y no, Pablo lo que está hablando es de saludos porque están ayudando en el ministerio. Pablo no estaba buscando una gloria para él, Pablo no estaba buscando que lo ayudaran para sentirse orgulloso él, sino Pablo se sentía orgulloso de que estos hermanos le estaban ayudando y estaban permaneciendo para que el que fuera glorificado fuera nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo más importante. ¿Por qué permaneces? ¿Por mí? ¿Por mi esposa? ¿Por la congregación? ¿O permaneces para que Cristo sea glorificado? ¿Sí? Porque cada uno de los que permanecemos es por Cristo. Porque si tú no estás por Cristo y tu objetivo no es que Cristo sea glorificado, entonces estás equivocado, porque estás poniendo tu confianza en el hombre. Así que en estos versículos vemos lo que yo les decía, todo el cristianismo o el verdadero cristianismo en acción y en toda la expresión de la palabra cristianismo. ¿Sí? La expresión de la palabra cristianismo tiene que ver mucho en estos agradecimientos y en estos saludos que estuvo dando Pablo, ya que en medio de tantos judaizantes, tanto paganismo, tantos falsos hermanos, la iglesia de Cristo no desfallecía, la iglesia de Cristo permanecía. Algo parecido a lo de ahorita, mis hermanos. Quizás somos pocas iglesias que predican la sana doctrina, mas sin embargo, la expresión del cristianismo verdadero nos hace que permanezcamos en medio de la persecución, en medio del vituperio, en medio del ataque, en medio de falsas doctrinas, en medio de paganismo, en medio de todo sincretismo que pueda haber, permanece la iglesia de Cristo. Y es lo que Pablo estaba diciendo. O sea, gracias a estos hermanos, la iglesia de Cristo en Roma está permaneciendo y yo me siento con más fuerzas para seguir adelante. Da a entender esto Pablo. ¿Y por qué? Porque él estaba viendo cómo se estaba fortaleciendo una iglesia donde había tanta y tanta persecución. Y esta iglesia se fortalecía cada vez más por medio de aquellos hermanos que estuvieron dispuestos a obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. El mandato de amarse unos a otros, el mandato de seguir predicando el Evangelio en medio de tantos problemas. Por eso es que Pablo, no sé si ustedes recuerden, en Romanos capítulo 10 dijo, cuán hermosos son los pies de los que predican las buenas nuevas. O sea, Pablo estaba recordando, cada vez que escribía, recordaba todo lo que estaba pasando en Roma. Él sabía lo que estaba pasando en Roma. Y ellos estaban obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar, que se predicara el arrepentimiento, el perdón de pecados, el verdadero Cristo. O sea, eso era lo que Pablo agradecía y sabía que estos hermanos no la estaban pasando quizá muy bien, pero más sin embargo estaban obedeciendo. Y nosotros también, mis hermanos, deberíamos de estar agradecidos igual que Pablo. Cuando pensamos que en medio de aquel mundo pagano de Roma había cristianos que andaban por las calles con la alegría del Señor en sus corazones. Y nosotros lo sabemos también que en medio de tanta y tanta falsa doctrina hay hermanos que están predicando la verdad, hay hermanos que están defendiendo la verdad, hay hermanos que están dispuestos a ser vituperados por causa de la verdad. Y eso es una manera de agradecer también, ¿cómo? Con las oraciones, con la intercesión. Ellos están trabajando, nosotros estamos trabajando, pero todos estamos confiados en que Dios es el que nos sostiene. ¿Sí? Y ellos confiaban en que habían sido enviados por el Señor para que el Evangelio persistiera hasta el día de hoy. Porque tenemos que estar convencidos y creer que Cristo aprueba nuestra labor. Que Cristo nos apoya, que Cristo nos respalda, que Cristo es el que nos envía. Porque si fuera el hombre el que nos enviara, a lo mejor ya estuviéramos predicando otro evangelio, otra enseñanza. Mas sin embargo, como estamos seguros que el Señor nos envió, es al que le servimos y es lo que predicamos. Porque también, mis hermanos, gracias a esa firmeza que tuvieron estos hermanos en Roma,
Y gracias a esos apóstoles que estuvieron dispuestos a dar su vida, hasta el día de hoy conocemos la sana doctrina. Porque si no fuera por ellos, la iglesia se hubiera acabado. Si no fuera por ellos, ahorita ni siquiera supiéramos de Cristo. Mas sin embargo, ellos estuvieron dispuestos a ser vituperados, estuvieron dispuestos a orar, dispuestos a interceder, dispuestos a predicar el evangelio, dispuestos a defender aún con su vida la verdad de Cristo. Y por eso ahora agradecemos también nosotros por esos hermanos, por esos santos que estuvieron dispuestos a todo esto, plagando o llenando la vida o el mundo de sana doctrina. Estas grandes doctrinas proclamadas por Pablo siempre estuvieron despiertas, siempre estuvieron en la llama, siempre estuvieron encendidas, nunca fueron apagadas, sino al contrario, cada vez se avivaba más el fuego de la pasión por Cristo. Y eso es lo que nos mantiene de pie, mis hermanos, la pasión por ese amor a Cristo, ese fuego que está avivado en nosotros. Y por eso es que Pablo decía, no se olviden de estos hermanos, no se olviden tampoco del evangelio y sean imitadores de mí. Sigan amándose, sigan orando, sigan procurando el verdadero evangelio, porque eso es ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Así que, mis hermanos, quizá para algunos este capítulo, cuando lo empezaron a leer, a lo mejor han de haber dicho, bueno, ¿yo qué tengo que ver con esta lista interminable de nombres difíciles y de saludos? Y salúdame a Trifonia y a Trifosa y a no sé cuántos nombres, la verdad no me los he aprendido, mis hermanos, mas sin embargo, si ustedes ponen atención, fueron hermanos importantes en el evangelio. Así que estos 16 versículos, si ustedes los vieron o los están leyendo detenidamente, están llenos de enseñanzas muy importantes. Están llenos de amor, de agradecimiento, de intercesión, de valentía, pero sobre todo de obediencia. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos hermanos nombrados fue obediente a Cristo. Porque en ningún lado encontramos a un Demas ni a un Alejandro el Calderero. A eso procuró Pablo en esta ocasión pasarlos por alto, no hablar de ellos, sino también había hermanos que habían peleado la buena batalla junto con él. A lo mejor no personalmente, pero también estaban peleando la buena batalla. Entonces estas enseñanzas de verdad de amor, agradecimiento, intercesión, valentía y obediencia, ahí las podemos ver plasmadas por un Pablo que no quería dejar pasar por alto nada. Así que mis hermanos, no debemos omitir ni descuidar, ni debe de ser pasado por alto o pasado nada más así rapidito, algo que tiene tanta importancia. Vean detenidamente cada uno de los hermanos y digas, no, yo soy así, yo también defiendo el evangelio, yo también estoy dispuesto con mi casa para que se predique el evangelio, para que se hable de Cristo, para que la gente conozca de Cristo, ¿sí? Algo muy importante, mis hermanos, en el estudio de esta carta a los romanos también es que nunca fue desatendido el ministerio. Nunca fue desatendido. Siempre hubo hermanos que estuvieron dispuestos a pelear, a defender el evangelio, y nunca fue algo así como que superficial. Y Pablo no quería que pasara desapercibido ningún nombre de los hermanos que estaban en Roma. ¿Y cuántos hermanos son los que ha nombrado Pablo? ¿Cuántos hermanos fueron los que nombró Pablo ahí en estos 16 versículos? 35. 35 hermanos en Cristo firmes, dispuestos a cualquier cosa. Por eso Pablo los nombra, porque sabe que estos 35 hermanos, no sabemos si había más hermanos, no sabemos si había más enemigos, que lo más seguro era que sí, porque lo vamos a ver en el 17, pero más sin embargo, en estos 16 versículos vemos 35 personas que Pablo menciona por nombre.
personas que todos eran creyentes, que todos tuvieron un encuentro con Pablo, ya sea físico o a través de otros servicios o únicamente por intercesión de oración, pero siempre estuvieron atentos con Pablo, y a lo mejor llegó Pablo y les decía a los que llegaban con informe: oigan, ¿y cómo se llaman los hermanos de la iglesia? No, pues mira, fíjate que Flegonte está haciendo esto. No, pues fíjate que Priscila y Aquila continúan aquí defendiendo la sana doctrina. No, pues fíjate que Febe, aunque está en Cencrea, se fue allá a Roma porque quiere colaborar para el ministerio del Evangelio. O sea, cada uno de los hermanos estaban siendo nombrados por los otros hermanos y diciéndole a Pablo lo que estaban haciendo para el crecimiento de la iglesia en Cristo. Imagínate que llegues tú allá a algún otro lado, a otra ciudad, y digas: oye, platícame de los hermanos de Zacatecas. No, pues la hermana tal, pues no hace nada. El hermano tal tampoco. No, pues la hermana fulana menos. Qué feo sería eso, mis hermanos, a llegar y que dijeras: no, mira, la hermana tal está haciendo esto, el hermano tal está haciendo aquello, la hermana no, es defensora de la palabra, el hermano tal está, no, hasta los jóvenes están predicando el evangelio. O sea, qué hermoso sería encontrar una carta o noticias de ti, de que estás peleando la buena batalla, de que estás sirviendo en la obra, de que estás trabajando hombro con tus líderes o con tus pastores o con tus hermanos, a que digan: no, pues no hace nada. Imagínate nada más qué papel vas a encontrar de ti o qué noticias vas a escuchar de ti en otras iglesias. Y esto es algo que no debemos de pasar por alto, mis hermanos. 35 personas dispuestas a defender el evangelio, 35 personas dispuestas a trabajar en el evangelio, 35 personas nombradas porque estaban haciendo algo en la obra de Cristo, 35 personas que ninguna escuchamos que dijera: no hace nada, sino hay una que dice: hace mucho más que las demás. De verdad, mis hermanos, ojalá y tú te aparecieras dentro de esas 35 personas. Estos hermanos creyentes que tuvieron un encuentro con Pablo, les decía yo, pero todos tenían algo en común y muy importante. Y esto muy importante es que todos estos hermanos tenían una expresión sincera de amor mutuo, de afecto entre ellos y trabajando para la obra de Dios. Sí. O sea, no nada más era amor, no, sí, mi hermano, yo te amo, pero no me pidas que ocupe mis tiempos libres para ti. Yo estoy muy ocupado y no tengo tiempo para ti. No, también afecto entre ellos, había ese amor fileo, ese amor que se necesita, mis hermanos, porque muchas veces decimos: no, yo tengo amor ágape, yo te perdono todo. ¿Y el amor fileo qué? El abrazo, la caricia, el ven, mi hermano, hombro con hombro, puedes llorar aquí en mi hombro. ¿Por qué? Porque tengo ese amor afectivo. Acuérdense que Dios nos habla del amor fileo entre hermanos. Tenemos que tener ese amor fileo, ¿sí? Entonces ellos vemos esa expresión sincera de amor mutuo, de trabajo hombro con hombro, de afecto entre ellos, lo cual era totalmente desconocido para el mundo judío y gentil. O sea, para ellos es locura. Ay, ve cómo se aman. Ay, sí, de veras mucho amor. Sí, mucho amor. Ay, ¿de veras oras por él? Sí, oro por él, y oro por ella, y oro por todos los hermanos. No lo hago nada más por: ay, tengo que orar por la hermana, tengo que orar por el hermano. No, yo lo hago sinceramente porque tengo carga por el hermano, tengo carga por la hermana, pero también tengo agradecimiento por el hermano, agradecimiento por la hermana. O sea, todo, mis hermanos, era algo raro para el mundo, mas sin embargo importante para los hermanos en Cristo. Y sobre todo para Pablo, ya que Pablo nos muestra cómo se dio a la tarea de nombrar a 35 personas en lo que estaban trabajando. Así que, mis hermanos, ellos no tenían apariencia de piedad, sino ellos eran verdaderos hermanos en Cristo. ¿Y por qué? Aunque Pablo no los conocía, pues les habían llegado noticias de que eran hermanos fieles, trabajadores,
amorosos y colaboradores siempre para la iglesia de Cristo. Así que podemos ver un gran contraste. Por un lado vemos un pueblo lleno de tradiciones, paganismo, idolatría allá en Roma, ¿sí? Y por el otro lado vemos a unos cristianos que eran diferentes y en una total contradicción. Ellos evitaban todo eso y seguían amándose y permaneciendo firmes y también defendiendo la sana doctrina. Eso es lo más importante, mis hermanos, que la defendían no nada más con la boca, sino también con sus hechos. Por eso no era de extrañarse que Roma se admirara de estos cristianos y que llegaran a exclamar algunos, miren cómo se aman. Y gracias a ese amor y gracias a esa permanencia, gracias a esa firmeza, mucha gente empezó a decir, bueno, yo quiero conocer ese cristiano, yo quiero conocer de ese Cristo que hablan. Y eso es lo que nos hace, mis hermanos, a que la gente busque de Cristo. Porque no van a decir, no, el que los trae es Cristo, sí, pero también nosotros tenemos un trabajo, ir y predicar el evangelio, ir y traer gente, pero tú le dices, oye, vente, te invito a que conozcas de Cristo. ¿Cuál Cristo? Es que yo soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? ¿De veras eres cristiano? Pues no pareces, ni tu hablar, ni tu vestimenta, ni tus hechos, nada. Entonces nosotros tenemos que ser predicadores de Cristo también con nuestros hechos, para que la gente diga, verdaderamente se aman, verdaderamente son diferentes. Yo quiero de eso que tú estás comiendo. Yo quiero de eso que tú me estás mostrando con tus hechos. No con tu boca, sino con tus hechos. Así que, mis hermanos, creo que es importante esta lista interminable para muchos, pero lista importante para nosotros de estos 35 hermanos. Vamos, ahora ya hablé de los saludos, ya hablé del amor, ya hablé de la intercesión de Pablo con los hermanos en cuestión de saludos, pero ahora voy a ir a la intercesión de una hermana muy importante para que el evangelio también se siguiera extendiendo. Algunos dicen que esta hermana fue la que llevó la carta a Roma. Algunos dicen que ella fue, puesto que no hay ninguna otra razón o noticia de que Febe haya llegado allá. Y vamos al versículo 1 y 2 de Romanos 16. Mis hermanos, vamos a regresarnos otra vez al 1 y 2, donde dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. O sea, Pablo ya estaba escribiendo y les dice, ahí les encargo a la hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, si se dan cuenta, Febe no se congregaba en Roma, sino Febe estaba trabajando en Cencrea de diaconisa, estaba colaborando en la iglesia de Cencrea, mas sin embargo tuvo el tiempo, mis hermanos, tuvo el tiempo para ir ¿a dónde? A Roma. Por eso es que dicen probablemente que ella fue la que llevó la carta. Dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno, ¿qué? De los santos. O sea, nosotros, mis hermanos, cuando llegamos a la casa de alguien que se dice cristiano, lo menos que esperamos es que nos reciban como hermanos en Cristo. Mi hermano, qué bueno que estás aquí, pásate. ¿Qué necesitas? ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? ¿Qué te doy? Eso es la hospitalidad. Entonces Pablo era lo que decía, él estaba seguro que le iban a recibir así, pero a lo mejor decía, no vaya a ser que algún hermano llegue Febe y toque la puerta y digan, ¿quién es? ¿Sabe? Creo que es Febe. No, dile que no estoy. No, al contrario, llegaban y se gozaban con la hermana, se gozaban con los hermanos, qué bueno que van a llegar. No sé si recuerdan a Abraham, que llegaron los tres hombres, que eran ángeles, pero dice que llegaron 3 varones y que dijo, prepara luego la comida y pon el agua para que les laven los pies. O dijo, no, dice, híjole, tenemos frijoles, pues dales frijoles, pero también tenemos carne, no, esa guárdala para nosotros. No, dice, mata un cordero, mata un animal gordito y dale de comer a mi hermano. Pero y si no tiene hambre, tú no te preocupes si tiene hambre o no tiene hambre, tú dale de comer.
Ofrécele un lugar donde se siente. Ay, pues venía manejando, sí, pero a lo mejor viene cansado de manejar. De verdad, mis hermanos, tenemos que aprender mucho de esto. A lo mejor dices tú, 16 versículos, 35 nombres, bien difíciles de aprender. No, ve la esencia de estos versículos, mis hermanos. Y dice que la recibas en el Señor como es digno de los santos. Ay, esa hermana, quién sabe si sea verdadera hermana. No importa, se dice cristiana, dice que es cristiana, tú ámala. De verdad, mis hermanos, yo lo puedo ver cuando nosotros salimos de viaje. Los hermanos se desviven, nos han ofrecido sus casas, nos dejan sus recámaras donde ellos duermen como matrimonio. Y nos dicen, se quedan en esta recámara, pastor o hermano, pero pues es tu recámara, es para mis hermanos. Y se despojan de todo. Y ve a traer de comer para los hermanos. Vengan hermanos, vamos a llevarlos a pasear, vamos acá, vamos allá. Y decimos, híjole, no me lo merezco. Pero dice el Señor, eres un hijo mío. Y te van a recibir así, porque también quieren que cuando tú vengas acá, vayan ellos contigo, tú los recibas igual, como es digno de los santos. Pero hay veces que llegas y tocas la puerta, buenos días hermano, ¿qué quiere? No, pues nada, ya me voy. ¿Sí? O sea, en lugar de que, hola mi hermano, pásese. No, nada más vengo rapidito, sí, pase, un vasito con agua le doy. O sea, algo, hermanos, que se vea que te están recibiendo como es digno de los santos. Pero dices, no, pues se me hace que ni es hermano, porque ni siquiera me recibió, ni siquiera un vaso con agua, nada. Qué triste, mis hermanos. Entonces tenemos que aprender a ser hospedadores, porque probablemente estemos hospedando ángeles. Tenemos al hermano Juve, que él se invitaba a nuestra casa para comer. Me hablaba por teléfono y me decía, hermano, te invito a comer a tu casa. Y decía yo, a ver, hermano, ¿cómo? Sí, es que tengo ganas de comer en tu casa. ¿Cómo ves? Sí, mi hermano, vente para acá. Y se invitaba a comer a nuestra casa. Y era un gozo que pasábamos horas y horas y que no se quería ir de la casa porque él estaba a gusto. Y qué bueno llegar a la casa de un hermano y sentirte como en casa. Pero llegas a la casa de un hermano y te sientes como arrimado. Como que, ¿sabes qué? Pues ya vámonos porque pues creo que está ocupado el hermano. Está ocupada la hermana. Qué triste es eso, de verdad. Cuando llegas a una casa así y dices, no, pues se me hace que llegamos en mala hora. Oye, o se me hace que ni hermanos son. Tengamos cuidado, mis hermanos. Porque Pablo está diciendo esto, recíbanla en el Señor como es digno de los santos. Y que la ayudes en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y de verdad muchas veces decimos, ay, ya viene la hermanita, me va a quitar el tiempo. Y dice el Señor, el tiempo yo te lo estoy dando, para que atiendas a tu hermano, a tu hermana. Pero muchas veces nos olvidamos de este punto, mis hermanos. Por eso es que Pablo les dice, yo sé que así van a hacerlo, pero les pongo ahí estas letras para que no lo pasen por alto. Intercedo por mi hermana Febe. Ayuden a mi hermana, colaboren con ella. Ella ha colaborado con nosotros. Recíbanla como es digno de los santos. Dice la palabra de Dios en Colosenses, si no mal recuerdo, que hagamos las cosas como para el Señor. Entonces, haz de cuenta que es un ángel del Señor, haz de cuenta que es el mismo Cristo. Ah, no, si fuera Cristo sería otra cosa. Pues es un hermano en Cristo. Entonces, Cristo va a decir, o sea que haces acepción de personas. Que si yo llego, entonces sí me vas a atender como es digno de los santos, pero como te envío a uno que es el más inútil de todos, el siervo inútil, no, pues ese no. Acuérdense lo que dice también en la palabra de Dios Santiago, si no mal recuerdo, si tú ves a un hermano que viene andrajoso, que no viene con vestiduras, no lo pongas hasta el final. No hagas acepción de personas. De verdad, mis hermanos, estos 16 versículos tienen tanta y tanta enseñanza
que a lo mejor decimos, ay no, nada más leer nombres, 35 nombres, pues fue con Pablo. No, es una enseñanza para nosotros. Así que mis hermanos, no debemos pasar por alto estos capítulos, que además de los saludos a los hermanos en Cristo, es también una intercesión apostólica, una intercesión muy importante, no porque venía de un apóstol, sino porque venía de Dios a través de ese apóstol. Acuérdense que todos somos usados por Dios para que nos hable Dios. Porque a lo mejor van a decir, no, el pastor lo que quiere es que yo le invite a comer. Pues sí, si puedes invitarme a comer, qué bueno, pero que sea de corazón y no que sea nada más por carga o porque ya lo dijo en la predicación el pastor. Esta intercesión de Pablo para Febe no debe de pasar por alto, ya que también es una muestra de amor y agradecimiento para aquellos colaboradores que siempre están atentos de las necesidades de los santos. El nada más orar, ¿no, mis hermanos? También tenemos que hacer el bien y mayormente a los de la casa. ¿Sí? Así que no debe de pasar por alto esto que Pablo está escribiendo o esto que Pablo escribió. Aunque no era judía Febe, pero los hermanos también pues estuvieron dispuestos, porque al menos no hay una carta de reprimenda de que, oigan hermanos, les dije que les encargaba Febe y no lo hicieron, sino al contrario, no hubo eso, porque quiere decir que Febe fue recibida como es digna, una hermana, un santo de la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Esta Febe siempre estuvo trabajando para el Señor, también sin preocuparse si eran judíos, si eran gentiles, ella no le interesó la etnia. Así también Pablo lo que está pidiendo es que la reciban como es digna de los santos. Lo subtitulé como la conducta hacia otros cristianos. Entonces, mis hermanos, esta conducta, si nos dimos cuenta de estos hermanos, de estos saludos, de estas intercesiones, no son casualidad en esta carta. Si ustedes se dieron cuenta, son ejemplos o vienen siendo ejemplos de vida para todos nosotros. Para nosotros, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Es un ejemplo que debemos de seguir, saber ser agradecidos, saber ser intercesores también, saber ser hospedadores, saber dar el amor, no nada más ágape, sino dar el amor fileo. Porque muchas veces dicen, no, sí, pastor, reconozco que he fallado. ¿Y qué estás haciendo, mi hermano? Me estoy esforzando, pastor. Pues no lo veo. Entonces, de verdad, mis hermanos, esta carta tiene que ser un ejemplo para nosotros también, de cómo muchos han entregado su vida a Cristo, mostrándolo con el amor fileo a los hermanos. Pero, de verdad, no quiero que sea una carga. No quiero que lo tomes como, uy, es obligación. No, que lo hagan por amor, que se haga por amor. ¿Sí? Porque si lo vas a hacer nada más para aparecer en la lista de otro hermano, para que digan, ay, esta hermana sí era hospedadora, pero no lo estás haciendo de corazón, de nada te sirve. Y yo puedo nombrar, así como nombramos a hermanos que nos han atacado, hermanos que nos han, o personas que se dijeron hermanos y se han ido de la congregación y ahora son nuestros peores enemigos, porque siempre fueron nuestros enemigos. Yo también puedo hablar de la hermana Isabel, que llegábamos a su casa y nos daba de comer y le daba gusto y decía, qué bueno que están aquí, hermanos. De verdad, o sea, hermanos como el pastor José de León, que también llegábamos y nos daba el licuado de esto, nos enseñaba aquello, y siempre atentos, toda su familia, sus hijos, su esposa, todos ellos ahí con nosotros, conviviendo y compartiendo, del hermano Enrique y el hermano Luis, que nos llevaron a su negocio a comer. De verdad, hermanos que han estado dispuestos a despojarse de ellos mismos para atendernos. Y de verdad, mis hermanos, se me pasan los nombres y no quiero omitir, pero muchos hermanos nos han recibido de esa manera, con alegría, con gozo. Entonces, de verdad, no podemos pasar por alto a ninguno de los hermanos, pero no lo hagamos para aparecer en la lista, sino más bien hagámoslo por amor, por ese amor entre hermanos en Cristo. Y después lo vas a extender hasta los enemigos, porque dice, hazle bien al enemigo.
porque ascuas de fuego están sobre su cabeza. Entonces, un saludo, salúdalo. Y va a decir, híjole, yo tanto daño que le he hecho, y mira me ama, me perdona. Oye, pues ¿cómo le haces? Porque yo no puedo, yo tengo amargura en mi corazón. Es que Cristo ha cambiado mi corazón. Cristo ha transformado mi corazón. Entonces, mis hermanos, no lo hagamos por aparecer en la lista de otro hermano o de nosotros mismos, sino hagámoslo por amor a Cristo primeramente. Que estos versículos, mis hermanos, sean un comparativo de cada uno de nosotros como cristianos. ¿Qué estoy haciendo? ¿De verdad estoy llevando mi cristianismo como estos hermanos que fueron nombrados por Pablo? ¿Cuál ha sido mi conducta como cristiano? ¿He sido agradecido? ¿He sabido agradecer una oración? ¿He sabido agradecer un buen trato con todos aquellos hermanos que me han ayudado en mis momentos de debilidad? ¿He sabido ser agradecido? Porque yo he tenido momentos de debilidad y ¿qué he sentido? Ay, la hermana, ay, el hermano, o he sentido ese amor, esa paciencia, ese cuidado que me tienen. O he intercedido, ya no quiero que seas hospedador. Bueno, dice el Señor, al menos intercede por los hermanos. ¿Has intercedido por aquellos hermanos que un día se preocuparon por ti? Que estuvieron intercediendo constantemente por ti cuando sabían que estabas en debilidad. Que estaban diciendo, Señor, levanta a mi hermana, levanta a mi hermano, oro por la enfermedad de mi hermana, porque está muy enferma y necesita ser sanada. Porque es fácil hablar de los hermanos mal, mis hermanos. De verdad, siempre estamos hablando mal de los hermanos, estamos hablando de lo que no hace, de lo que hace mal, de lo que se equivoca, de lo que debería de hacer en lugar de lo que está haciendo. Es fácil hablar mal de los hermanos, porque no hace lo que yo quiero que él o que ella haga. Pero muchas veces nos olvidamos de que estuvo hombro con hombro cuando más la necesitábamos. O más lo necesitábamos. Esa hermana rebelde, esa hermana necia, ese hermano flojo, ese hermano que no hizo las cosas como yo quería, estuvo contigo y te dijo, hermano, aquí estoy, ¿qué necesitas? Me olvidé de eso. Vi nada más lo malo, pero me olvidé de que hizo eso poquito, que a veces se quitó el bocado de su plato para dártelo a ti. A veces te quitó su tiempo, ocupó su tiempo para dártelo a ti. Ay, pastor, perdón, pero a lo mejor no tiene tiempo. ¿Qué pasó, mi hermana? ¿Qué necesita? Ay, hermana, Vero, es que no tengo, la voy a interrumpir en sus necesidades. ¿Qué necesita? No sé si recuerdan que yo les decía, somos 24/7, mis hermanos. ¿Cuántas veces ha estado el hermano, la hermana ahí a tu lado cuando tú dijiste, no, es que ha de estar ocupada, estar comiendo, y suena el teléfono? ¿Qué pasó, mi hermana? Es que mi mamá se puso, pero tremenda, y ¿qué dicen? Eufórica, o se puso intensa, y ahí está el hermano, ahí está la hermana. De verdad, mis hermanos, y eso a veces lo pasamos por alto. Pasamos por alto eso porque el hermano no hizo lo que yo quería que hiciera. Porque la hermana no hizo lo que yo le pedí que hiciera. Tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado porque muchas veces ellos pusieron su hombro cuando mis fuerzas flaqueaban. Cuando yo me sentía débil. Cuando yo me sentía mal. Y hubo un abrazo. Y Pablo sabía de eso, ya que él tuvo también momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de cárcel, ahí en lo más escondido del calabozo, amarrado en el cepo, y más sin embargo hubo alguien que lo fue a visitar. Y a lo mejor fue a orar nada más por él, pero estuvo con él. Mi amigo de prisiones decía, ¿verdad? Lo acabamos de leer ahorita. Siempre hubo una Febe, una Aquila, una Priscila, un Epeneto, una María, un Andrónico, un Junias, un Amplias, un Urbano, un Estaquis, un Apeles, un Aristóbulo, un Herodión, un Rufo, un Narciso, una Trifena, Trifusa, Pérsida, un Asincristo, un Flegonte, un Hermas, Patrobas, Hermas, Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas y muchos más.
Siempre va a estar alguien ahí. Siempre va a haber un hermano que está hombro con hombro. Siempre va a estar orando por ti. Y dice, saluden a todos con un beso santo. Saluden a todos con amor, con un amor fileo, pero también con un amor ágape. Muchos santos que siempre estuvieron dispuestos a ayudar de cualquier manera al hermano amado que era Pablo. Yo no sé si tú recuerdas también a un Timoteo, a un Tito, tantos que podemos nombrar, pero Pablo se enfocó en esa carta específicamente en quién, en los hermanos de Roma. Pero si ustedes leen todas las cartas de Pablo, siempre estuvo preocupado por saludar a los hermanos que eran colaboradores en Cristo. De verdad, mis hermanos, espero que cada uno de nosotros, también me incluyo yo, al igual que Pablo, que cada uno de nosotros adoptemos este paso de agradecimiento e intercesión para que nuestras oraciones no tengan estorbo y para que nuestro testimonio sea veraz y eficaz. De verdad, mis hermanos, yo quisiera que aprendiéramos esto, que aprendamos a interceder por aquellos que han estado dispuestos a pelear la buena batalla con nosotros, hombro con hombro, tendiendo sus manos, aún llegando a dejar un bocado de pan para dártelo a ti. Que aprendamos de eso, que aprendamos a interceder y a orar y a ser agradecidos. Porque yo me quiero imaginar a Pablo escribiendo con lágrimas en los ojos, plasmando estos nombres, nombre por nombre, recordando todo lo que estaban haciendo, cada uno de ellos. Eso es ser un verdadero hermano en Cristo. Eso cuando sabemos ser agradecidos de todo lo que han hecho por mí, de todo lo que han hecho por ti. ¿Qué ha hecho por ti el hermano? ¿Qué ha hecho por ti la hermana? ¿Cuántas veces estuvo dispuesto a ayudarte? ¿Cuántas veces estuvo dispuesto a poner su mano para que tú te sostuvieras de él? Pero no, ¿qué dices? No, es que la hermana Vero me exigía mucho. No, es que el pastor me exigía tanto. Aquí ya encontré la verdadera libertad. ¿Y ya se te olvidó todo eso que pasó por ti? ¿Que te ayudó en ti? ¿Ya se les olvidó todo eso? ¿Eso es de hermanos? Eso no es de hermanos. Que nunca se nos olvide, mis hermanos, saber ser agradecidos. Interceder por esos hermanos que estuvieron en esos momentos difíciles, pero también en esos momentos de alegría, en esos momentos de paz, en esos momentos de abundancia. Porque cuando había abundancia, aquí estábamos todos, pero cuando había pobreza, no, mejor ni paso a visitarlos. De verdad, mis hermanos, ese es un verdadero hermano en Cristo. Aquel que está con nosotros peleando la buena batalla, que está siempre al cuidado de nosotros. Y yo me quiero imaginar a Pablo plasmando de estos nombres de los hermanos de Roma, que a lo mejor no a todos los conocía personalmente, pero siempre estuvieron atentos de sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Siempre estuvieron ahí. A lo mejor no tengo dinero, Pablo, pero déjame oro por ti, intercedo por ti. A lo mejor no puedo viajar a donde estás ahorita, Pablo, pero yo voy a estar orando por ti y voy a decirle al hermano que va a ir a verte que te lleve este pedazo de pan para que tengas que comer, Pablo. La verdad, mis hermanos, es tan hermoso saber que estamos con hermanos que nos amamos y que la gente vea cuánto se aman y cuánto nos amamos. Que cada uno sobrellevemos las cargas los unos a los otros, que cada uno sea sometido a prueba su propia obra y que el que ha enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye, al hermano que lo está instruyendo, pues todo lo que el hombre siembre también lo segará un día. ¿Qué estamos sembrando, mis hermanos? ¿Qué estamos sembrando para los demás hermanos? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y yo me quedo con esta última, mis hermanos.
no nos cansemos de hacer el bien. Amén. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que cada vez que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Gálatas capítulo 6, del 2 al 10, es lo que deja dicho Pablo para los hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Porque es bien fácil decir, no, es que ya me fastidió el hermano, ya me fastidió la hermana, dice el Señor a través de Pablo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Espero y se quede esto en nuestros corazones, mis hermanos, y que lo llevemos por obra, para que sea veraz y eficaz lo que predicamos. Vamos a orar, mis hermanos.